afirmarlo, que se comportarían como titanes hasta en su última batalla. Solo sobre mi cadáver podrán llevarse o asesinar al presidente, había declarado más de una vez el primer coronel Humberto Alfonso Roca, jefe del pequeño grupo de cubanos que esa madrugada protegieron a la pareja presidencial al precio de sus propias vidas. Ellos, junto a los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que también cayeron bajo el bombardeo de los atacantes, resumen en sus admirables hojas de servicio todas las cualidades que distinguen a los héroes cubanos. Así traspasaron las fronteras nacionales para insertarse como paradigmas de la historia de luchas por una América unida, sueño todavía irrealizado de Bolívar y Martí. Los sagrados restos de nuestros 32 compatriotas llegaron ayer a la patria, como soldados eternos de la integración que nos debemos. Ellos son la única medida posible del valor y el carácter de los cubanos, leales a una hermandad forjada desde los tiempos de Bolívar, exaltada por Martí y que ya es legendaria por la entrañable relación de Fidel y Chávez, líderes de la integración regional que en pocos años alfabetizó, devolvió la visión y llevó los servicios médicos y de superación a millones de venezolanos y a otros habitantes de nuestra América Latina y el Caribe. Los promotores del ataque y el secuestro del presidente Maduro y su esposa, apelando a los más abominables métodos del fascismo, tejieron una espesa nube de mentiras y difamación contra los líderes bolivarianos antes de lanzarse cobardemente sobre Venezuela. Desconociendo abiertamente los límites del derecho internacional, que hasta ese día garantizaban una mínima convivencia civilizada entre las naciones, la actual administración norteamericana abrió la puerta a una era de barbarie, despojo y neofascismo, sin importar todo lo que ello pueda significar en más guerra, destrucción y muerte. Las noticias de la agresión nos golpearon duro. Por más de 25 años, Cuba y Venezuela han compartido ideales y obras en favor de un mundo mejor posible, dispuestos a conquistar toda la justicia por los caminos del socialismo, pero cada país con métodos propios y realidades diferentes. Solo quienes desconocen el valor de la amistad, la solidaridad, la cooperación que se forja entre los pueblos, pueden confundir la relación entre cubanos y venezolanos como un mero negocio o como un vulgar intercambio de productos y servicios. Ante todo, cubanos y venezolanos somos hermanos. Dar la propia sangre y hasta la vida por un pueblo hermano puede extrañar a otro, no a los cubanos. Funcionarios estadounidenses han reconocido con asombro, pero también con inocultable admiración, la bravura de este puñado de hombres que con marcada desventaja de fuerzas y capacidad de fuego ofreció fiera resistencia a los secuestradores, lesionando incluso a varios de sus efectivos e inutilizando, hasta donde sabemos hoy, parcialmente uno de sus medios de transporte. Por más que insistan en exaltar a sus soldados camuflados con cascos y chalecos antibalas, gafas de visión nocturna, sobreprotegidos por aviones, helicópteros y colmenas de drones, en medio de apagones intencionales, el asalto de los terroristas Delta no fue el paseo que le han vendido al mundo. Un día sabremos toda la verdad, pero ni Trump ha podido negar que varios atacantes resultaron heridos.
Nuestros bravos combatientes, con armas convencionales y sin más chalecos que su moral y su lealtad al compromiso con la misión que cumplían, pelearon hasta morir y golpearon a sus adversarios. Ninguno era un superhombre, eran militares de honor, formados en la escuela ética de Fidel y Raúl, en el patriotismo, el antiimperialismo y la unidad, herederos del ideario de Antonio Maceo, que inmortalizó a Baraguá con su viril negativa a negociar una paz sin libertad, y de Juan Almeida, quien gritó bajo una lluvia de balas en medio de un cañaveral remoto: aquí no se rinde nadie. El actual emperador de la Casa Blanca y su infame secretario de Estado no han parado de amenazarnos. No creo que se pueda ejercer mucha más presión, ha dicho Trump, en un tácito reconocimiento de los niveles extremos a los que ha escalado el bloqueo impuesto a Cuba por más de 6 décadas. Entrar y destruir el lugar es lo que, según su imperial concepción, les queda para someternos. La grotesca frase, que ha despertado profunda indignación en el pueblo cubano, solo puede interpretarse como una incitación a la masacre sin miramientos de un país que jamás ha promovido el odio hacia otro. El patriotismo cubano lo expresó muy tempranamente Martí en Abdala. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra y a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno a quien la ataca. El pueblo de Cuba no es antiimperialista por manual. El imperialismo nos hizo antiimperialistas. Pero no solo Cuba, el mundo será cada vez más antiimperialista a partir de este asalto a todas las normas internacionales, de esta ofensa a la inteligencia y a la dignidad humana, de ese acto de prepotencia criminal con el que un Estado soberano es atacado por un imperio que desprecia al resto de las naciones. Todas las victorias del pueblo cubano están asociadas a la solidez de la unidad. Cada vez que se dividieron las fuerzas patrióticas, perdimos. Cada vez que se unieron, vencimos. Eso lo saben bien los enemigos de la nación y por eso apuestan a romper esa unidad. Sus amenazas de ahora nos recuerdan la de casi todas las administraciones norteamericanas controladas por los llamados halcones partidarios de la guerra. Sabrán los halcones actuales que la revolucionaria estrategia de defensa, conocida como Guerra de todo el pueblo, nació en respuesta a las peores amenazas de otros halcones. Conocerán cuánto invirtieron sus predecesores guerreristas en la era, entre comillas, post-Castro, después de fracasar en todos los intentos de destruir un liderazgo indestructible. En los últimos días, los jóvenes cubanos han viralizado en las redes la anécdota de la picúa vivida y narrada por Fidel. Cuenta que nadando por debajo del agua vio venir una picúa hacia él y su primera reacción fue retroceder. Pero enseguida lo pensó mejor y se lanzó hacia el agresivo pez que desapareció de su vista. Así hay que actuar frente al imperio que es picúa, piraña, tiburón y alimaña. Pero insisto y reitero un dato, son jóvenes cubanos quienes viralizaron ese video en las redes. Aquí estamos no uno, sino de millones de continuadores de la obra de Fidel, de Raúl y de su heroica generación. Tendrían que secuestrar a millones o desaparecernos del mapa, y aún así
los perseguiría por siempre el fantasma de este pequeño archipiélago que tuvieron que pulverizar por no poder someterlo. No, señores imperialistas, no le tenemos absolutamente ningún miedo y no nos gusta, como dijo Fidel, que nos amenacen. No van a intimidarnos. Como los junquillos anudados en el centro del escudo, la unidad es el arma más poderosa de nuestra revolución. Queridos compatriotas, varios compañeros que llegaron a estar en la primera línea de fuego ya están en la patria con sus cuerpos llenos de esquirlas de metralla como medallas al valor. Uno de ellos, el teniente coronel Jorge Márquez, fue quien impactó un helicóptero y quién sabe a cuántos de sus tripulantes. Lo hizo disparando su arma antiaérea a pesar de estar herido y sangrando abundantemente de una pierna. Coraje es la palabra con la que todos describen el enfrentamiento a los agresores. Y nombran al primer coronel Lázaro Evangelio Rodríguez, quien encabezó el intento de rescate de los primeros caídos hasta que uno de los drones enemigos lo alcanzó. Me hirieron. ¡Viva Cuba! Fueron sus últimas palabras. Cuando parece que el mundo entierra hasta su última utopía, que el dinero y la tecnología están por encima de todos los sueños humanos, que la humanidad se cansa, justo en ese instante, 32 valientes cubanos ofrecen sus vidas y se agigantan en una fiera batalla hasta la última bala, hasta el último aliento. No existen enemigos capaces de amedrentar tamaño heroísmo. La prometedora juventud de la mayor parte de los caídos en combate nos trae a la memoria los versos de Martí a los 8 estudiantes de medicina asesinados por la metrópoli española en 1871. Cadáveres amados, los que un día en sueños fuisteis de la patria mía. Todo lo que sabemos de sus historias personales, del amor y la bravura que distinguía sus acciones, del compromiso, la consagración y la entrega con que salieron al combate, hace más punzante el dolor, un dolor que no merma, sino que enaltece aún más el patriotismo y la generosidad de los cubanos. Hoy tiene 32 nuevos rostros, 32 nuevas historias, la insuperable definición martiana de que patria es humanidad. Ellos no solo defendieron la soberanía de Venezuela, al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, defendieron la dignidad humana, la paz, el honor de Cuba y de nuestra América. Fueron la espada y el escudo de nuestros pueblos frente al avance del fascismo y serán para siempre un símbolo, una prueba de que no hay pueblo pequeño cuando su dignidad es tan firme. Gracias por el coraje y el ejemplo, compañeros. Abrazamos hoy a sus seres queridos, madres, padres, esposas, hijos, nietos, hermanos, abuelos, a sus compañeros de armas y a sus amigos. El dolor no se comparte, decía el comandante en jefe, en la despedida de duelo a los mártires de Barbados. El dolor se multiplica y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Cantaba Silvio entonces, que tiemble la injusticia
Cuando llore el aguerrido pueblo de Fidel, Cuba no amenaza ni desafía. Cuba es tierra de paz. Fue aquí en La Habana y por iniciativa cubana que hace 12 años, durante la segunda cumbre de CELAC, se proclamó América Latina y el Caribe como zona de paz. Una conquista brutalmente lacerada por el zarpazo fascista en Venezuela. Esa vocación de paz no menoscabe en absoluto la disposición para el combate en defensa de la soberanía e integridad territorial. Si llegáramos a ser agredidos, pelearíamos con fiereza idéntica a la que nos legaron varias generaciones de bravos combatientes cubanos desde las guerras por la independencia en el siglo XIX, la Sierra Maestra, la clandestinidad y África en el siglo XX, hasta Caracas en este siglo XXI. No hay rendición ni claudicación posibles, como tampoco ningún tipo de entendimiento sobre la base de la coerción o la intimidación. Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política, ni eso jamás estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos. Es importante que lo entiendan. Siempre estaremos dispuestos al diálogo y al mejoramiento de las relaciones entre los dos países, pero en igualdad de condiciones y sobre la base del respeto mutuo. Así ha sido por más de 6 décadas. La historia ahora no será diferente. Al imperio que nos amenaza le decimos: Cuba, somos millones. Somos un pueblo dispuesto a combatir si nos agreden con la misma unidad y fiereza de los 32 cubanos caídos el 3 de enero. Compatriotas, marchemos unidos y ante la memoria de su heroico ejemplo, juremos: patria o muerte, venceremos. Patria o muerte, venceremos. Patria o muerte, venceremos. Hasta la victoria siempre. Y con este sentido homenaje a los 32 cubanos caídos en desigual combate frente a la agresión militar imperialista de Estados Unidos en la hermana nación bolivariana, comienza esta marcha del pueblo combatiente. Allí vemos a las máximas autoridades del partido y el gobierno, en cabeza el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. También el secretario de organización del Comité Central del Partido, doctor Roberto Morales Ojeda. Junto a los dos dirigentes vemos al comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura, al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, en la primera fila de esta movilización que rinde tributo a los mártires en esta jornada que sigue siendo de dolor, pero de reafirmación patriótica frente al imperialismo. Gisela, y concluía este discurso el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
con un discurso, por supuesto, que hemos visto, emocionados por la contundencia de sus palabras, y ha llamado a marchar por lo que somos, a marchar por lo que tenemos, y es precisamente el arma más poderosa que puede existir, que es la unidad de todos los cubanos. Ahí están también los jóvenes, como él resaltaba, no traslada esta masa de pueblo por el litoral habanero. Lo vemos con las enseñas nacionales frente a la Embajada de Estados Unidos. Desde esta tribuna se ha expresado la indignación del pueblo ante los recientes acontecimientos. También se ha expresado el dolor, la impotencia ante estos hechos acaecidos en la patria del Libertador. El heroísmo de los nuestros en defensa de la soberanía de Venezuela en primera plana en todos los rostros de los que aquí se convocan esta mañana. Isela, y junto a la bandera cubana vemos la bandera de la República Bolivariana de Venezuela, muy a tono también con lo que decía el primer secretario del Comité Central del partido, que nuestros 32 combatientes se comportaron como titanes en defensa de la patria venezolana, y agregaba que ellos sintetizan las cualidades que distinguen a los héroes cubanos. Son la medida del valor y el carácter de los cubanos, legado precisamente de la histórica relación entre ambos pueblos que data desde Bolívar, Venezuela y Cuba.
Decía también Díaz-Canel que los promotores del ataque a Venezuela lanzaron una campaña de mentiras previa sobre el proceso venezolano para desacreditar también al presidente Nicolás Maduro, y afirmaba que ante todos los cubanos y venezolanos somos hermanos, que dar la vida por un pueblo hermano puede extrañar a otros, pero no a los cubanos. Y esta es la medida justa de lo que está sucediendo desde ayer en nuestro país, con ese tributo tremendo evidenciado en el edificio del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde el pueblo acudió desde temprano hasta altas horas de la noche en una fila que parecía infinita, y donde el clamor popular evidenciaba una vez más esa reafirmación de los cubanos en defensa de la soberanía, de la independencia, no solo de Cuba, sino de países hermanos de América Latina y el Caribe. Esa unidad también que nos convocaba siempre Martí, con todos y para el bien de todos. Son 32 familias cubanas que han sufrido una pérdida irreparable, y por eso este pueblo hoy convocado al litoral habanero frente a la Embajada de Estados Unidos en la tribuna antiimperialista exige también justicia ante las continuas agresiones. Esta marcha es un sí al socialismo, un sí a la solidaridad, un sí al futuro que construimos pese al bloqueo. ¡Viva la revolución! ¡Socialismo! ¡Patria muerte! ¡Abajo el imperialismo! Nuestra soberanía no se negocia, se defiende en las calles. ¡Abajo el bloqueo! Hoy estamos aquí delante de nuestro mayor acusador, con nuestro heroísmo, con nuestra banda defendiendo nuestros ideales. ¡Viva la revolución cubana! ¡Abajo la guerra y el odio! ¡Viva el pueblo cubano! La revolución cubana no será jamás presa del imperio. ¡Viva Cuba! El pueblo cubano es escudo y espada de la identidad continental. ¡Viva ese pueblo bendecido! ¡Viva nuestra fuerza armada revolucionaria! Nuestra soberanía no se negocia, se defiende en las calles. ¡Abajo la guerra y el odio! Compatriotas, los que intentan dividirnos no conocen nuestra historia. Cuba y Venezuela unidas jamás será vencida. ¡Viva la base latinoamericana! ¡Libertad al presidente Nicolás Maduro! La revolución cubana no será presa del imperio. Por nuestros hijos, por nuestros héroes, por la patria, levanten la voz, que toda la isla sea un solo grito de dignidad. ¡Viva nuestros héroes mártires! Quien intente apoderarse de Cuba recogerá polvo de suelo, arenado en sangre, si no aparece en la contienda. El pueblo cubano es escudo y dignidad continental de Centroamérica. ¡Viva la paz en Latinoamérica! ¡Viva! ¡Abajo la guerra y el odio! ¡Abajo el imperialismo! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Ante las amenazas, más unidad. Ante la agresión, más revolución. Y ejemplo en menudos pedazos, queda ser mi bandera lucida. Nuestros cuerpos alzando los brazos, la sabrán defender todavía. Cuba y Venezuela, una sola bandera. Cuba y Venezuela, una sola bandera. Ante las amenazas, más unidad. Vemos en esta concentración de pueblo a estudiantes de la enseñanza media, también estudiantes de la Federación Estudiantil Universitaria, acompañan las organizaciones de masas desde muy temprano esta concentración del pueblo capitalino. Vimos también a los oficiales
del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, acompañando en esta hora difícil el sentimiento de todo un pueblo, el sentimiento de indignación frente a las apetencias imperiales, pero también el sentimiento de admiración hacia la obra, la vida y obra de los hermanos caídos en desigual combate en la República Bolivariana de Venezuela. Ayer comenzaba el homenaje póstumo con el arribo de los restos mortales de los 32 cubanos combatientes del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Luego presenciamos ese respeto eterno hacia los mártires, ese recogimiento en las calles de Rancho Boyeros cuando se acercaba el cortejo fúnebre hacia la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y en las horas en que permanecieron estos restos en reposo para que los capitalinos pudieran rendir merecido homenaje ante los caídos y también acompañar el sentimiento de los familiares. Un tributo que permanece en este momento, un tributo que sigue vivo en la memoria de los cubanos y que no ha detenido el paso continuo desde horas muy tempranas por el vedado capitalino hacia la tribuna antiimperialista. La soberanía no se negocia, la soberanía se defiende en las calles. Han sido las voces que se levantan esta mañana desde el malecón habanero en esta marcha del pueblo combatiente y en tributo a nuestros 32 héroes, nuestros 32 mártires caídos en combate en Venezuela. Nuestros bravos combatientes, sin más chaleco que su moral y su lealtad, pelearon hasta morir y golpearon a sus adversarios. Entrar y destruir el lugar, ha dicho Trump, es lo que queda. Una amenaza, Gisela, que tiene la respuesta en la unidad del pueblo cubano y, por supuesto, ante las recrudecidas medidas del genocida, bloqueo económico, comercial y financiero por más de 60 años, y que estas amenazas, como reiterábamos, pues nos recuerdan las anteriores de sucesivas administraciones estadounidenses en un intento por destruir a la revolución cubana, y se ha encontrado en cada una de estas etapas la resistencia, la lucha del pueblo cubano en condiciones muy difíciles que transita hoy la economía, pero en ese llamado a seguir adelante, continuadores de la obra de Fidel, de Raúl, de los padres fundadores de la nación cubana, de toda la sangre derramada en Cuba por su libertad, por su independencia, por no ser una estrella más de la bandera de Estados Unidos, de ese imperio que quiere hoy doblegar al mundo. Y coraje, coraje es la palabra que puede definirse en este momento para estos 32 cubanos que perdieron la vida frente a la agresión imperialista en Venezuela. Una prueba, decía el presidente cubano en su discurso, de que no hay pueblo pequeño cuando la dignidad es tan fuerte, y es lo que ha caracterizado a Cuba, una tierra de paz, donde precisamente se proclamó en esa cumbre de la CELAC América Latina y el Caribe como zona de paz. Una paz que no quiere decir que estemos inertes ante una amenaza, ante una agresión de este tipo, no solo militar, sino una amenaza verbal como la que está haciendo el presidente estadounidense Donald Trump y su acólito Marco Rubio en esa decisión, en ese empeño infructuoso de destruir al pueblo cubano, a su dignidad. Lo ha expresado el presidente en numerosas ocasiones. Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por Estados Unidos hace 66 años y no amenaza, importante siempre esta afirmación, se prepara, se levanta, dispuesta a defender la patria hasta la última gota de sangre. Es un dolor hondísimo, Thalía,
las horas que se han vivido de dolor hondo, profundo, pero también es una muestra del compromiso del pueblo, es una reafirmación del antiimperialismo de los cubanos, del antifascismo frente a estas agresiones, amenazas y chantajes que impone la actual administración de Donald Trump. Con gran dolor, con indignación, el pueblo cubano ha mostrado el respeto hacia los mártires caídos y también denuncia el vil y criminal ataque contra la hermana nación de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Secuestro que sigue siendo noticia en los medios internacionales. Ya hemos seguido también en horas de la mañana todo lo concerniente al juicio del presidente legítimo de todos los venezolanos, que en horas de la madrugada, bueno, pues también fue, digamos que, víctima de este acto de terrorismo junto con su esposa Cilia Flores. Vemos en imágenes cómo se transita por el litoral habanero. Vemos también allí presente la Policía Nacional Revolucionaria, desde muy temprano desfilando, llevando también la solidaridad con los familiares, con los seres más queridos que encabezan esta marcha del pueblo combatiente que honra la memoria de nuestros héroes. Y ahí, Gisela, están las imágenes que transmite la televisión cubana al mundo. A veces decimos que las imágenes valen más que las palabras. Puede ser una frase, bueno, pues hecha ya, pero es así y aquí lo demuestra el pueblo capitalino en representación de toda Cuba en esta marcha revolucionaria de reafirmación, de homenaje póstumo a nuestros 32 compatriotas caídos en Venezuela. Cuba no tiene que hacer concesiones políticas, siempre lo hará en igualdad de condiciones y respeto mutuo. Ha sido, por supuesto, siempre la prioridad de Cuba en defensa de la soberanía. No tenemos pues ningún resquemor a establecer conversaciones con Estados Unidos, pero siempre desde el respeto y sin hacer concesiones. Pelearon hasta morir, formados en la Escuela Ética de Fidel y Raúl, ha expresado el presidente cubano durante esta locución en la tribuna antiimperialista, formados en el patriotismo, la solidaridad y el internacionalismo. Y revisando la historia común que nos une con Venezuela, Thalía encontraba todo el pensamiento antiimperialista de Simón Bolívar, del Libertador. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Y más adelante nos tocaría citar a Martí: cuanto hice hasta hoy y haré es para impedir que los Estados Unidos se extiendan por las Antillas y caigan con esa fuerza más sobre las tierras de América. Así es, Gisela, el presidente estadounidense Donald Trump dejó bien claro el verdadero interés de la acción bélica, que es apoderarse del petróleo venezolano. Los demás argumentos expuestos previamente quedaron demostrados que fueron solo pretextos infundados. Incluso desplegó en su narrativa imperial el regreso de la doctrina Monroe de América para los americanos, cuando en realidad es América para el gobierno de Estados Unidos, convirtiéndolo así en su imaginario en el patio trasero de Estados Unidos. Y en este contexto no solo incrementó su agresión a Venezuela, sino también contra otros países de la región, contra Colombia, contra México y por supuesto contra Cuba. También incluye en su discurso reciente el ataque directo a Groenlandia. Es uno de los hechos noticiosos que seguimos a través de nuestros medios, de los canales oficiales, y veíamos también cómo se resalta allí el patriotismo de este pueblo frente a las amenazas de la nueva administración de Estados Unidos, de la administración de Donald Trump. En imágenes, el pueblo cubano marchando para acompañar este momento solemne de la patria en que honramos el heroísmo de 32 hermanos caídos
durante la agresión militar de Estados Unidos a la patria de Chávez, a la patria de Bolívar, a la patria de Nicolás Maduro. Cuba recibe con honor y gloria a estos 32 compatriotas y sigue en homenaje póstumo porque en horas de la tarde se presenciarán también, Talía, en las cabeceras provinciales, los actos propios en cada uno de los territorios y las localidades a donde llegarán los restos mortales. Es el último adiós a los hermanos, a los combatientes, a los heroicos hijos de Martí, de Fidel en esta hora, y que el pueblo sabe suyos en este momento. El pueblo condena este acto de terrorismo, el vil secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Vemos las imágenes a través de la televisión cubana de iniciativas de diferentes sectores de la sociedad cubana, de instituciones, de ministerios, de hospitales cercanos también aquí al malecón habanero. Vivan nuestros héroes, viva Cuba, abajo el imperialismo, con las banderas cubanas del 26 de julio, banderas venezolanas y también de Palestina, porque este malecón habanero, la tribuna antiimperialista José Martí, ha sido escenario también de la denuncia de la agresión del sionismo de Israel contra el pueblo palestino, que tantas vidas ha costado. Es Cuba siempre un escenario de la lucha contra las injusticias en cualquier parte del mundo. Forma parte del sentimiento cubano de solidarizarse con las causas justas en cualquier parte del mundo, esa lucha contra el imperialismo, porque hemos vivido su agresión durante muchos años en defensa de nuestro proceso, de nuestros ideales. Me decías, Gisela, al inicio que son muchos los jóvenes convocados aquí, lo vemos en sus rostros, pero también de diferentes edades, personas que a pesar de su edad y con este frío de enero, pues están allí presentes, personas que caminaban desde muy tempranito en la madrugada y con esa certeza de que había que estar hoy en esa marcha del pueblo combatiente. Hasta la victoria siempre, abajo el criminal bloqueo, son también las consignas que llevan en carteles, en diferentes formatos, pues quienes participan en esta marcha en el malecón habanero. La bandera cubana, la bandera venezolana, porque cuántos cubanos no han tenido el privilegio de pisar la tierra del Libertador, de contribuir con su aporte también al desarrollo y al empuje de la revolución bolivariana. Más de 165.000 cubanos, por ejemplo, Talía, han laborado en misiones médicas como parte de la Brigada Médica Cubana, que ha prestado colaboración una vez que se firmaron los acuerdos y convenios entre ambas naciones para impulsar el desarrollo de este sector, el sector de la salud. La educación. Así es, la educación. Que hay también, diferentes sectores presentes ahí en Venezuela. Exactamente, forman parte de ese convenio integral de cooperación Cuba-Venezuela que a inicio de los 2000 firmaran los líderes, el presidente eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías, y el comandante en jefe, líder de la revolución, Fidel Castro Ruz. Vemos esta visual aérea, cómo se juntan los cubanos, acá todos los sectores marchando en este día de tributo, de solemnidad, pero de firmeza revolucionaria, de compromiso y de coraje, porque aquí están también los integrantes del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, relevo de esos mártires que en brutal agresión ofrendaron sus vidas. Recordar, Gisela, que en las primeras horas de la mañana de ayer
jueves llegaron a Cuba los restos mortales de los 32 cubanos caídos en combate en la República Bolivariana de Venezuela en defensa del secuestro del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, frente a esa agresión yanqui, que fueron recibidos por el general de ejército Raúl Castro Ruz en el aeropuerto internacional José Martí, que luego transitaron por toda la avenida de Rancho Boyeros con ese abrazo del pueblo de Cuba, y durante todo el día en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde también estaban presentes familiares de los caídos. Y hoy está teniendo lugar esta marcha del pueblo combatiente en el Malecón Habanero, pero en todas las provincias del país se suceden actos similares de reafirmación revolucionaria, en defensa de la soberanía de nuestro país y en homenaje póstumo a los 32 mártires. También en cada uno de los municipios a donde pertenecían estos héroes cubanos. Y haciendo un poquito de historia, Gisela, en julio del presente año, Estados Unidos cumplirá 250 años de su declaración de independencia, en la que afirmaron que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, la actuación de sus gobernantes dista mucho de aquellos preceptos que el mundo de entonces miró con admiración y que Trump retoma el garrote para imponer por la fuerza militar los intereses de los grupos de poder estadounidense de proyecciones neofascistas. Y ahí vemos a nuestro multicampeón Mijaín López como parte del pueblo cubano, se yergue como el gigante que es en esta multitud, también apoyando la decisión de Cuba de continuar siendo libre, independiente y soberana. Homenaje póstumo del pueblo cubano, marcha del pueblo combatiente desde el Martí acusador por todo el Malecón Habanero como reafirmación del compromiso con la patria. Ceremonias de homenaje en todas las cabeceras provinciales a partir de la culminación de este acto de movilización, y luego, como ya decías, tendrá entonces ese lugar íntimo de recogimiento donde serán inhumados en los panteones de los caídos por la defensa de sus respectivas localidades estos 32 héroes. Compatriotas, los que intentan dividirnos no conocen nuestra historia. Nuestro destino lo decidimos nosotros. La revolución cubana no será jamás presa del imperio. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Cuba y Venezuela! ¡Una sola bandera! ¡Cuba y Venezuela! ¡Una sola bandera! Por nuestros hijos, por nuestros héroes, por la patria, levanten la voz, que toda la isla sea un solo grito de dignidad. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Si desechan menudos pedazos, levantar mi bandera un día. Nuestros puestos alzando los brazos, la sabrán defender todavía. Cuba sí, lo veo o no. Cuba sí, lo veo o no. Cuba sí. Lo veo o no. La revolución cubana no será jamás presa del imperio. Gloria eterna a los héroes y mártires de la patria. ¡Viva los pueblos de Cuba y Venezuela! ¡Libertad al presidente Nicolás Maduro! Vamos con todo, pueblo de Cuba. Sí se pudo, sí se puede y sí se podrá. Nuestra soberanía no se negocia, se defiende en las calles. ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! Ser internacionalista es cerrar nuestra propia deuda con la vida. Hoy estamos con Venezuela. ¡Viva los pueblos de Cuba y Venezuela! ¡Viva! El pueblo
continental. ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¿Dónde está la revolución? ¿Dónde está ese revolucionario que marchamos hoy aquí para demostrar nuestra firmeza en los ideales? ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! Alcemos esa bandera como si fuera hoy un 1 de mayo de un domingo. El dolor no se combate, el dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a las víctimas de la abominable y por tu muerte enérgico y vivir llora la injusticia abierta. Compatriotas, los que intentan dividirnos no conocen nuestra historia. Cuba y Venezuela unidas jamás serán vencidas. ¡Abajo la guerra y el odio! ¡Hasta la victoria siempre! Quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo activado en sangre si no merece la contienda. La revolución cubana no será jamás presa del imperialismo. ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo! ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo! Nuestra soberanía no se negocia, se defiende en las calles. ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Abajo la guerra y el odio! El dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a las víctimas abominables. Viven y cuando el pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Por nuestros hijos, por nuestros héroes, por la patria, levanten la voz, que toda la isla sea un solo grito de dignidad. Esta marcha es un sí al socialismo, un sí a la civilización, un sí al futuro que construimos. ¡Vete al bloqueo! ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo! Nuestra soberanía no se negocia, se defiende en las calles. ¡Abajo el imperialismo! Ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Y hoy estamos con Venezuela. La revolución cubana no será jamás presa del imperio. ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Viva Cuba libre! Por nuestros héroes, por la patria, levanten la voz, que toda la isla sea un solo grito de dignidad. ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! Esta marcha es un sí al socialismo, un sí a la solidaridad, un sí al futuro que construimos desde el bloqueo. ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo! El pueblo cubano es escudo y espada de la dignidad continental. ¡Viva el pueblo de Cuba! ¡Viva! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! Nuestra soberanía no se negocia, se defiende en las calles. ¡Viva el pueblo cubano! Compatriotas, los que intentan dividirnos no conocen nuestra historia. Cuba y Venezuela jamás serán vencidas. Yo soy Fidel. Yo soy Fidel. Yo soy Fidel. Patria o muerte. ¡Venceremos! Patria o muerte. ¡Venceremos! Nuestra soberanía no se negocia, se defiende en las calles. ¡Viva los jóvenes Guanguaria! ¡Viva! ¡Ante las amenazas!
Continúa la marcha del pueblo combatiente por el litoral habanero en homenaje póstumo a los mártires caídos en desigual combate, en el cumplimiento del deber en la patria venezolana. Revisando los titulares en esta jornada, Thalía, pudiéramos comentar algo sobre la repercusión que ha tenido de todos los medios internacionales ese tributo que le rindiera el pueblo capitalino en representación del pueblo cubano ayer a nuestros héroes desde su llegada y hasta ese reposo momentáneo en la sede de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Más de 40.000 cubanos rindieron homenaje a sus hermanos desde la avenida de Rancho Boyeros con movilización a ambos lados de la vía. Veíamos ya esas imágenes de compromiso, de respaldo a la causa que defendieron estos combatientes, pero también de mucho dolor, de mucha tristeza por la pérdida de estas vidas de cubanos, de hijos de la patria. Las imágenes hablan por sí solas en todas las redes. Allí vemos bajo la lluvia a niños, abuelos, abuelas que se levantaron desde muy temprano. También conmueve a esta hora revisar los testimonios de los heridos, de los familiares de las víctimas, sobre todo a partir del juramento que hicieran de defender hasta con su propia vida, pues su misión allí, la defensa del presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa Silvia Flores. Ese testimonio de dignidad de él que hablaba el presidente Díaz-Canel, uno de los combatientes al caer herido, dijo "Viva Cuba", fueron sus últimas palabras, "estoy herido, viva Cuba", ese sentimiento de nacionalidad, de patriotismo, en definitiva, hasta el último aliento, que fue precisamente el que los llevó allí a la República Bolivariana de Venezuela a defender un ideal, cuidar al presidente Maduro, que es continuador también de las ideas de Chávez, de justicia social, de igualdad de oportunidades para todas aquellas personas que vivían allí en extrema pobreza y que a través de diferentes programas sociales en los que Cuba ha contribuido, pues salieron adelante y hoy pueden mostrar un país en mejores condiciones, un país que tiene una vida diferente y que, como comentabas anteriormente, miles de cubanos han brindado allí su cooperación, su ayuda solidaria en diferentes momentos y que hoy lo continúan haciendo. Han sido horas de profundo dolor y que el pueblo de Cuba lo ha asumido como si fueran su propia familia. Cada uno de los caídos, ese sentimiento del cubano de estar siempre unidos, como decía Fidel, el dolor se comparte. Y estas son horas de dolor, pero también de la necesaria unidad de los cubanos. Esta marcha del pueblo combatiente hoy en el malecón habanero lo sigue demostrando, y como será de igual forma en los diferentes territorios del país. Decías, han trascendido testimonios de las personas en redes sociales que participaron en el homenaje de ayer, conmovidos con este tributo del pueblo, pero también con la presencia allí de sus familiares acompañándolos en el dolor. Algunas de las entrevistas que se hacían por parte de los diferentes colegas, pues mostraban ese agradecimiento también de la familia a las respuestas del pueblo cubano, que hace suyo también a estos 32 compatriotas. Recuerdo un capitalino que expresaba que estaba allí porque juraba que la obra de ellos no iba a ser en vano, y emocionado entonces también expresaba su dolor frente a las exequias de los mártires.
Un tributo, Talía, que permaneció hasta largas horas de la noche en el día de ayer. Eran las 9 de la noche y no paraba esa fila de pueblo frente a la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para honrar la memoria de los caídos. También vimos al general de ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana, en esa última guardia de honor y en ese pase de revista que hizo frente a la imagen de los 32 combatientes. Es un momento de tributo eterno, de reafirmación revolucionaria ante este acto criminal terrorista, pero también es un momento de unidad, de combate permanente. Ya lo aseguraba el presidente cubano en su discurso antes de iniciar esta marcha del pueblo combatiente. Es el momento de no ceder ante las amenazas de la actual administración de Estados Unidos. Vemos esta visual que nos ha acompañado desde el inicio y también vemos cómo se levanta esa enseña nacional en medio de este mar de pueblo frente a la Embajada de Estados Unidos. Ese gobierno que mancilló esa obra eterna que cumplían allí los nuestros, pero que defendemos hoy en manifestación apretada aquí en el Malecón Habanero. Vemos en un cartel la imagen de estos tres próceres, Martí, Chávez y Fidel, pero también nos han acompañado otros carteles. Honor y Gloria es uno que se reitera, también Aquí no se rinde nadie, junto a símbolos alegóricos a la patria venezolana, a la patria cubana, a la defensa de la integración latinoamericana en esta hora difícil. La soberanía no se negocia, se defiende en las calles. Son las voces que escuchamos allí desde esta marcha del pueblo combatiente, en los brazos de las personas que han acudido allí, de cubanas y cubanos. Está la enseña nacional, la bandera de la República Bolivariana de Venezuela, carteles representando a los diferentes organismos que participan en una solemnidad que sobrecoge, pero también en la firmeza de que aquí no se rinde nadie, de que mucha sangre y mucho sacrificio ha costado mantener esta independencia y que hoy está refrendado en la presencia de miles de cubanos. A pesar de las inclemencias del tiempo, lo vemos en esta maravillosa imagen de la televisión cubana en el Malecón Habanero, pero con esa firme decisión de continuar en defensa de la patria. Lo veíamos ayer en esa manifestación de pueblo en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para rendir tributo a nuestros 32 combatientes y lo vemos nuevamente hoy en las calles del Malecón Habanero. La declaración del gobierno revolucionario cubano decía que quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político. Es algo que se ha reiterado en las voces de cada uno de los cubanos y de las cubanas que han declarado durante estos días su reafirmación. Quienes culpan a la revolución de las severas carencias económicas que padecemos deberían callar por vergüenza, porque saben y lo reconocen que son fruto de las medidas de asfixia extrema de Estados Unidos, pues nos aplica hace 6 décadas y amenaza ahora con superar con todas las amenazas que ha venido de parte del presidente estadounidense Donald Trump. Marcha del pueblo combatiente, marcha de tributo, de homenaje póstumo a los caídos en esta hora, acompañamiento eterno a las familias de estos mártires y a su legado, a su obra, esa obra que ofrendaron en defensa de su misión, en defensa de la patria del Libertador. Revisando también, Talía, algunas de las ideas esenciales del antiimperialismo de nuestros próceres, fundamentalmente de Simón Bolívar y de José Martí, revisitando el apóstol siempre. Allí decía el héroe nacional: los norteamericanos posponen a la utilidad el sentimiento,
nosotros posponemos al sentimiento la utilidad. Y si hay esta diferencia de organización, de vida, de ser, si ellos vendían mientras nosotros llorábamos, si nosotros reemplazamos su cabeza fría y calculadora por nuestra cabeza imaginativa y su corazón de algodón y de buques por un corazón tan especial, tan sensible, tan nuevo que solo puede llamarse corazón cubano, ¿cómo queréis que nosotros nos legislemos por las leyes con que ellos se legislan? Pregunta que lanzaba el joven Martí cuando comienza a conocer la sociedad norteamericana. Martí, que es lapidario en estas reflexiones, pero que profundiza sin dudas en ese naciente imperio que ya acechaba a los pueblos de nuestra América. Y en esa defensa tenemos muchísimos textos que volver a leer una y otra vez. Uno de ellos es esencial, Nuestra América, cuando estamos ya en este mes de enero y se cumple un aniversario más del nacimiento del héroe nacional, del más universal de los cubanos, y también cuando se vive en este 2026 el centenario de Fidel, el más martiano de los revolucionarios del siglo XX, de los revolucionarios cubanos del siglo XX. ¿Cuánta fuerza tiene este pensamiento? ¿Cuántos ideales? ¿Cuánta vigencia? Porque cuando se analizan los hechos recientes, esta nueva lectura o esta nueva aplicación de la doctrina Monroe, uno descubre que estas leyes americanas son para los americanos y que de esta América nuestra, unida, gloriosa, heroica, quieren siempre tener sus recursos, apoderarse de sus riquezas, en definitiva, explotar sus riquezas para someter también los gobiernos y la independencia de las naciones. Esa sentencia martiana, Gisela, de patria es humanidad, está hoy más presente que nunca en esta marcha del pueblo combatiente que tiene lugar en la capital cubana en representación de toda Cuba. Recordemos que durante la mañana, también en el día de hoy, tendrá lugar el homenaje póstumo a nuestros 32 combatientes en los diferentes territorios de nuestro país, y en la tarde, pues este último adiós en cada una de las localidades a las cuales pertenecen. Cada nueva generación confirma ese coraje, ese compromiso, que no solo está en la historia gloriosa de nuestra patria, sino que también está en la historia de América Latina. Todo lo noble y útil que se junta a los hombres que comparten patria, ideales, batallas, sentimientos, nos unen precisamente a esos 32 grandes hombres que perdieron la vida, que cayeron combatiendo fieramente por la soberanía de Venezuela. Por eso aquí en las calles de Cuba reafirmamos honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas de uniforme imperial que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, cuyas vidas pues ayudaban a protegerlas, y es la manera en que los cubanos también colaboraban en favor de la democracia, de la independencia de esa nación. Presentes también, Talía, en esta manifestación de pueblo, en esta concentración, los municipios capitalinos. Vimos un cartel que se levantaba de la Lisa, también presente San Miguel del Padrón, todos estos municipios habaneros que han hecho una gran movilización para estar presentes, municipios de la periferia de la capital presentes también en esta jornada de tributo. Es una mañana fría de enero, pero no fría por el coraje y por el patriotismo que aquí se demuestra, sino fría por las condiciones del tiempo que se han deteriorado desde la jornada de ayer y que no han impedido que los cubanos asistan para expresar su dolor, su tristeza y sus ansias de continuar luchando por lo que creen. Revisitando al apóstol, decía el apóstol Talía a Gonzalo: sobre nuestra tierra, Gonzalo, hay otro plan más tenebroso que lo que hasta ahora conocemos, y es el inicio de forzar a la isla, de precipitarla a la guerra,
para tener pretexto de intervenir en ella y con el crédito de mediador y de garantizador quedarse con ella. Cosa más cobarde no hay en los anales de los pueblos libres, ni maldad más fría. Cuánta luz la de José Martí para entender los hechos más recientes, para comprender cuál es el papel de nuestros pueblos ante esta hora difícil en que se amenaza, se busca nuevamente el chantaje como arma política para someter a los pueblos, en definitiva, ya lo hemos expresado, someter, apoderarse de sus riquezas, de sus recursos naturales y de cuanta obra noble y productiva han logrado, ¿no?, en años de independencia y de soberanía. Hablabas de el ejemplo y el legado que ha dejado Martí en las generaciones de cubanos, en el caso de Fidel, el más martiano de todos los revolucionarios cubanos. Y también Fidel nos convocaba precisamente a aprender de la historia, no olvidar la historia para aquellos que vaticinaban precisamente un fin de la historia, pues no, es hoy más importante que nunca revisitar nuevamente todo lo vivido, no solo por América Latina y el Caribe, sino el mundo de manera general y la historia de las agresiones imperiales, erigidos como emperadores del mundo, con tantas guerras lanzadas en estos momentos de manera particular, con más ensañamientos sobre América Latina y el Caribe, en esas ansias que pues nunca han dejado de tener, de rescatar, de volver a su patio trasero en busca de recursos naturales, no de llevar democracia, de llevar libertad, de llevar soberanía, sino de extirpar el alma de los pueblos de América Latina y el Caribe. Agresión militar es el uso del poderío, del avance tecnológico desmedido en función de la conquista, en función del saqueo, del sometimiento de los pueblos, revisando incluso en estas jornadas para rendir tributo a los mártires. Talía encontraba algunas declaraciones de nuestra Cancillería, y es que en los últimos 100 años cargan los Estados Unidos con la responsabilidad por los abusos más brutales contra los derechos humanos y la dignidad humana. Todos los gobiernos despóticos en la región, todos sin excepción, han afirmado desde la Cancillería, han sido impuestos o han recibido el apoyo de este gobierno, del gobierno de los Estados Unidos, incluidas las más crueles dictaduras militares que se conocen hasta este momento. Tenemos ejemplos muy recientes, por ejemplo, hace algunas jornadas revisábamos también la historia, el caso de Noriega, cómo llegaron, intervinieron, masacraron a la población y allí entonces también sometieron a la nación panameña en un hecho similar de agresión, de poderío militar brutal contra civiles inocentes. Justo un 3 de enero de 1990, la historia se repite. Así es, hechos vergonzosos como la Operación Cóndor o el golpe cruento de Estado en Chile también pesan sobre la conciencia de los gobiernos norteamericanos. Operación Cóndor que continúa, así es, de otra manera, con otros mecanismos. Así es, nos asiste entonces el derecho de defendernos, de exigir respeto por los mártires, por esa vergüenza demostrada frente al agresor militar y porque es la defensa también de ese coraje que nos acompaña, ya lo decías, en el ADN que llevamos, nos acompaña ese heroísmo, ese patriotismo, ese no dejar imponer nada por la fuerza, sino a base de lucha, de unidad y de justicia para todos los cubanos. Cuba hoy recuerda con honor y gloria a los 32 cubanos caídos en combate en la República Bolivariana de Venezuela, y revisitamos el discurso del miembro del Buró Político y ministro del Interior, general de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, cuando decía:
no los recibimos con resignación, lo hacemos con profundo orgullo y eterno compromiso, porque sabemos, y el pueblo de Cuba lo ha aprendido en las pruebas más duras, que la muerte no derrota a quienes caen con el fusil en la mano defendiendo una causa justa. No regresan a nosotros como sombras, por el contrario, son una nueva luz que nos refuerza, enardece y compromete. Regresan cubiertos por la bandera, y esa bandera no representa una ausencia, consagra una presencia eterna. Como eterno será el homenaje, el tributo de todas las cubanas y los cubanos a nuestros mártires, de todas las contiendas, desde la revolución de 1868, que ha sido una sola, hasta la actualidad. En esta marcha un monte de banderas rojas, también banderas cubanas, que acompaña a la juventud. Vemos ahí al movimiento de estudiantes de la enseñanza media agitando allí sus enseñas propias también de la juventud en horas como esta. Las universidades cubanas, estudiantes de las diferentes escuelas militares, de ciencias médicas, siempre acudiendo al llamado de la revolución en esta tribuna antiimperialista José Martí, que es escenario de múltiples acontecimientos. Otra vez la tribuna que ha sido testigo en esta mañana, como en otras ocasiones, de cómo Cuba rinde tributo a la valentía de sus héroes. Desde allí la nación ratifica los principios de no callar ante las injusticias, alzar la voz, Talía, contra el injerencismo, contra las amenazas, y de proclamar también la fortaleza de una nación firme
en los principios de su revolución en el año del centenario de Fidel Castro. Otra de las esencias del discurso pronunciado al recibir a los 32 compatriotas por parte del ministro del Interior decía: la patria se yergue ante ustedes con respeto y con gratitud. Sus muertos son nuestros muertos. Ese orgullo silencioso de saber que dieron al mejor de los suyos a la causa más justa es también orgullo de un pueblo entero. Ante ustedes, ante el pueblo, reafirmamos que si algo ha demostrado esta dolorosa página de la historia es que el imperialismo podrá tener armas sofisticadas, podrá disponer de inmensas riquezas materiales, podrá comprar la mente de los vacilantes, pero hay algo que jamás podrá comprar, que es la dignidad del pueblo cubano. Los pueblos no se hacen grandes por sus riquezas materiales, sino por su capacidad de mantener viva la memoria de sus héroes. Nosotros jamás los olvidaremos. Cuba no olvida a sus héroes. Miles de capitalinos a esta hora, Talía, se concentran y vemos allí cómo este mar de banderas rojas avanza impetuoso por ese litoral habanero. A pesar del mal tiempo, vemos en imágenes cómo se deterioran allí las condiciones del tiempo, pero nada impide que hoy rindamos tributo a la memoria de los caídos en combate, en el cumplimiento de su deber en la hermana nación de Venezuela. Enseñas nacionales que superan la otra, la que está detrás de la gran nuestra, de esa tricolor nuestra que nos define en esencia, que nos define en el coraje y también que nos define en cada acto de justicia y de valentía en defensa de la patria. Recordando las palabras de Fidel, hoy en este día de tributo no podemos decir que el dolor se comparte, el dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Esas son las voces reiteradas, las voces alzadas en esta marcha del pueblo combatiente, donde una vez más se reafirma la unidad de los cubanos. Un pueblo que no se pone de rodillas. Aquí no se rinde nadie y no podríamos mencionar en la televisión la otra palabra, pero todo el mundo en Cuba lo entiende y es esa decisión de batallar hasta el final. He leído otros carteles, Talía. Uno, liberen al presidente Maduro, que hace un rato también desfilaba como parte de esta marcha del pueblo combatiente. La Lisa por la patria, firmes y unidos. Honor y gloria, que es uno de los carteles que más se reseñan en estas jornadas de dolor y también como, digamos, como principal ítem en cada conversación, como principal análisis está esta consigna que nos ha acompañado durante estos 2 días de tributo eterno. 32 mártires, 32 valerosos combatientes que hoy acompañamos en su siembra a la inmortalidad. Es el último adiós del pueblo capitalino, un pueblo que ha desfilado muchas veces en este escenario, Talía, muchas veces en este malecón habanero. Y hoy lo ha hecho con mucha solemnidad, con firmeza, pero con mucha solemnidad, demostrando que aquí no hay miedo. Son muchas las amenazas que se ciernen contra Cuba en estos momentos por parte del gobierno estadounidense, dispuesto siempre a conversar, a dialogar, pero sin condicionamientos. Te decía, frente a la tribuna antiimperialista, aquí centro de mando, digamos, de esta nueva administración de Estados Unidos. Y aquí, con muchísimo coraje y con muchísima cubanía, los capitalinos expresan que estos 32 cubanos pusieron en alto el nombre de la patria y también supieron encarar con su honor, hasta con su propia vida, como lo sabemos,
a estos cobardes e ilegales secuestradores del presidente de Venezuela. Son momentos de tristeza, de luto, es también una muestra de admiración, pero de profundo dolor, de hondo dolor ante la pérdida de estos héroes caídos en combate. Viva Cuba, en favor de la soberanía y la independencia, son las consignas que escuchamos en esta marcha del pueblo combatiente, porque ellos seguirán marchando al frente de cada batalla, acompañando a cada joven decidido a servir a su pueblo, inspirando a cada hombre y mujer que no se resigna ante las injusticias, dándole fuerza a todo revolucionario que sepa levantarse después de cada golpe. Esos son los 32 héroes cubanos caídos en combate para este pueblo que ha salido desde bien temprano a las calles habaneras en el Malecón para patentizar la decisión de Cuba también de seguir denunciando el genocida bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, que dura más de 6 décadas y que es máximo responsable de todas las carencias, de todas las situaciones por las que hoy atraviesa nuestro país, en una crisis económica que el pueblo cubano sufre todos los días y que batalla en muy complejas condiciones por salir adelante, por hacer la vida cotidiana, por hacer la vida más llevadera. A pesar de todas esas situaciones que vivimos hoy los cubanos, ahí está el pueblo para patentizar su decisión de defender a Cuba. Ya aparecen, Thalía, en los medios nacionales las primeras historias personales de quienes hoy están concentrados en esta movilización, de algunos jóvenes también. Algunos incluso referían a los reporteros, a nuestros colegas: vengo por mi abuelo que me enseñó que la dignidad no se negocia. Ana Lauren es una joven estudiante de medicina que expresaba esto hace algunos momentos a un colega de Cuba Debate. Apuntaba además, estar aquí hoy es seguir su lucha, la lucha de estos 32 combatientes caídos, es decirle al mundo que nuestra solidaridad con Venezuela es la misma. Y aparecen estas primeras impresiones también. Dayanis, una maestra primaria de Plaza: estoy aquí porque el ataque contra ellos es un ataque contra toda nuestra América. Marcho para que mis alumnos mañana entiendan qué hubo, quiénes fueron, quienes no se cruzaron de brazos ante la injusticia. Testimonio de una maestra cubana también muy sentido en este minuto. Como sentidas son las imágenes al inicio de este acto, durante la conmemoración que rendía tributo hace solo unos minutos antes de este despliegue de pueblo. Bueno, pues veíamos también las imágenes del niño que pierde a su padre, a su eterno mentor en estas jornadas, víctimas de este acto cruel de terrorismo perpetrado por Estados Unidos contra la revolución bolivariana. Son imágenes que no tienen otra descripción que el de estamos con ustedes en este momento. El pueblo los acompaña en su dolor infinito y, por supuesto, la reafirmación de que su legado no será en vano, de que su obra no fue en vano. Ahí también, Gisela, junto a nuestros jóvenes representantes de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media, de la FEU, las universidades, jóvenes trabajadores, están representantes del movimiento deportivo cubano con sus uniformes que simbolizan los colores de la bandera cubana, tantas veces enaltecida en podios nacionales e internacionales. Esa decisión del pueblo cubano de levantar su dignidad por sobre todas las cosas, y también es una batalla por la libertad, por la independencia, por la defensa de nuestra América, que ha tenido que resistir y batallar contra los embates imperiales durante más de 2 siglos. Nuestros pueblos siguen siendo amenazados, pero siguen esperanzados de poder preservar los sueños de sus libertadores, de sus héroes, para defender el derecho a la vida, a la libertad
y la búsqueda de la felicidad. Ni olvidados ni muertos. En un cartel expresada esta frase del poema que dedicara nuestro apóstol nacional al enterarse del horrendo crimen del asesinato a los 8 estudiantes de medicina. Ni olvidados ni muertos, nuestros hermanos en esta hora. ¡Abajo el imperialismo! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! El pueblo cubano es escudo y espada de la dignidad continental. ¡Viva nuestros héroes y mártires! ¡Viva los héroes de Onda Blanca! Los héroes que hoy dieron también su colaboración en el pueblo de Venezuela. Ser internacionalista es matar nuestra deuda con Venezuela. ¡Viva Venezuela libre! Compatriotas, los dirigentes indígenas no conocen nuestra historia. Cuba y Venezuela unidas jamás serán vencidas. Como dijo nuestro comandante en jefe Fidel Castro, ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda de humanidad. Yo soy Fidel. 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 ¡Viva la juventud cubana! ¡Viva! Nuestra soberanía no se negocia, se defiende en las calles. ¡Viva la paz latinoamericana! ¡Abajo la guerra y el odio! ¡Vivan los pueblos de Cuba y Venezuela! Ante la amenaza, vamos a ante la ¡viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Abajo el imperialismo! ¡Hasta la victoria siempre! Compatriotas, los dirigentes divididos no conocen nuestra historia. Cuba y Venezuela unidas jamás serán vencidas. ¡Abajo la guerra y el odio! ¡Abajo! ¡Viva la revolución cubana! ¡Socialismo, muerte! ¡Patria, muerte! ¡Venceremos! ¡Arriba el bloque! ¡La Federación Universitaria! ¡Los estudiantes de la Universidad de La Habana! ¡Vamos firmes! ¡Apoyando la causa de la revolución! ¡Viva la juventud cubana! Si desechan menudos pedazos, ¿qué hacemos una pena algún día? Nuestro pueblo alzando los brazos. ¡Gloria eterna a los héroes y mártires de la patria! Ante las amenazas, más unidad. Ante la agresión, más revolución. ¡Viva la revolución cubana! Por nuestros hijos, por nuestros héroes, por la patria, levanten la voz, que toda la isla dé un grito de dignidad. ¡Viva Cuba libre! Quien intenta apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no merece la contienda. ¡Viva la revolución cubana! Ante la amenaza, más unidad. Ante la agresión, más revolución. ¡Viva la revolución cubana! El pueblo unido ¡Jamás será vencido! el pueblo ¡Unido! ¡Jamás será vencido! el pueblo ¡Unido! ¡Jamás será vencido! Compatriotas, los que intentan dividirnos no conocen nuestra historia. Nuestro destino lo decidimos nosotros. La revolución cubana no será jamás presa del imperio. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Cuba y Venezuela! ¡Una sola bandera! ¡Cuba y Venezuela! ¡Una sola bandera! Por nuestros hijos, por nuestros héroes, por la patria, levanten la voz, que toda la isla sea un solo grito de dignidad. ¡Patria muerte!
continental. ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¿Dónde está la revolución? ¿Dónde está ese revolucionario que marchamos hoy aquí para demostrar nuestra firmeza en los ideales? ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! Hacemos esa bandera como si fuera hoy un 1 de mayo de un domingo. El dolor no se combate, el dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a las víctimas del abominable régimen. Cuando Cuba tener que vivir llora, la injusticia tiembla. Compatriotas, los que intentan dividirnos no conocen nuestra historia. Cuba y Venezuela unidas jamás serán vencidas. ¡Abajo la guerra y el odio! ¡Hasta la victoria siempre! Quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo activado.